Hola, hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de posición con datos no agrupados. Bien, antes de iniciar, pues tenemos que definir qué son las medidas de posición. Y en este caso, las medidas de posición son aquellos que dividen a un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Y para calcular esto, pues se requiere primeramente pues que los datos estén ordenados de menor a mayor. Y las medidas de posición que vamos a hablar son cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, como su nombre lo dice, divide el conjunto de datos en cuartos, es decir, en cuartas partes, ¿no? O de 25%, 25%, 25%. Los deciles dividen el conjunto en 10 partes, es decir, 10%. En este caso, decil 1, 10%, decil 2, 20%, y así sucesivamente. Y los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, los tres números o valores de posición que vamos a visualizar son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vemos aquí un poquito una tabla comparativa entre los percentiles, los cuartiles y los deciles. Los percentiles los vamos a representar con la letra P, los cuartiles con la letra Q y los deciles con la letra D. Vamos a suponer toda esta recta que tenemos aquí, cada una de estas líneas son 100 datos, perdón, es un dato y el total son 100 datos. Quiere decir que, por ejemplo, si yo a este conjunto de datos, que son 100 datos, los agrupo por, no sé, por el percentil 75, que sería este, quiere decir que este dato que está aquí vendría siendo hasta cuando agrupemos eh, el percentil 75, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más respecto a ello, pero sería como lo agrupáramos. Recordemos que los percentiles son de 1 en 1, los cuartiles son de 25 en 25. De aquí a aquí, al cuartil 1, se han trabajado con el 25% de los datos. Hasta aquí, hasta el Q2 o cuartil 2, se ha trabajado con el 50% de los datos. El cuartil 3 hasta el 75 y así sucesivamente. Y los deciles los agrupamos de 10 en 10, ¿no? El decil 3 vendría siendo el 30% de los datos trabajados. El decil 7 sería el 70% de los datos trabajados. Quiero que ustedes observen que tanto el percentil 50 como el cuartil 2 como el decil 5 es el dato que está exactamente a la mitad del conjunto de datos. Y esto, recordemos que por definición lo llamamos mediana. Entonces, si yo quiero buscar el cuartil 2, el decil 5 o el percentil 50, es como si yo estuviera buscando a la mediana. ¿Cómo trabajamos para obtener estas medidas de posición? Pues vamos al ejemplo. Bien, ¿cómo obtenemos las medidas de posición para datos agrupados? Lo primero que hay que hacer es ordenar todos los datos. Ya tenemos el conjunto de 30 datos, 35 datos, 50 de datos. Los que sean ustedes, los que tengan, primero hay que ordenarlos de menor a mayor. Después, calcular la posición que nos estén pidiendo. Vamos a usar la fórmula NK sobre 4 si son cuartiles, sobre 10 si son deciles o sobre 100 si son percentiles. Esto va a ser dependiendo pues de lo que nos estén pidiendo el problema, ¿no? N, recordemos, la N mayúscula es el total de datos y K va a ser el valor que nos estén pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si me están pidiendo el cuartil 3, la K va a ser 3. Si me están pidiendo, por ejemplo, el decil 8, la K va a ser 8. Si me están pidiendo, por ejemplo, el percentil 37, entonces K va a ser 37. Entonces, importante observar si estoy obteniendo o me están pidiendo obtener cuartiles, tengo que dividir entre 4. Si me están pidiendo deciles, van a ser entre 10. Si están pidiendo percentiles, entre 100. Hacemos esta operación y si el resultado de ello es un número entero, le vamos a agregar 0.5. Si el resultado de esta operación nos da decimal, vamos a obtener o vamos a elegir el entero mayor próximo. Y ya con la posición encontrada en el paso anterior, remitirse a los datos ordenados y verificar a qué valor de nuestros datos corresponde la posición buscada. Recordemos que la fórmula de la mediana, que era n más 1 sobre 2, esa fórmula es la posición de la mediana más no la mediana.
Entonces, eso es lo mismo. El NK sobre 4, sobre 10 o sobre 100 es la posición del cuartil, del decil o del percentil. No es el valor. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver. Bien, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Tenemos 40 datos y los 40 datos estaban desordenados, ahorita ya están ordenados para agilizar el proceso. Tenemos que estar ordenados de menor a mayor, ¿no? Y va de forma de derecha ascendente y luego baja el siguiente renglón y va aumentando, ¿no? Entonces aquí tenemos el dato más pequeño que es 10 y el mayor 25. Entonces lo primero que me está pidiendo aquí es identificar cuál es el tercer cuartil de estos datos agrupados, recordando estas notas que tenemos aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a usar NK sobre 4. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cuartiles. Tenemos aquí que es Q3, que sería el cuartil 3, es igual a N, que es el 40, y 3 porque me están pidiendo el tercer cuartil. Si me hubieran pedido el segundo cuartil sería 2, si me hubieran pedido el cuartil 1 sería 1. Pero me están pidiendo el tercer cuartil. Entonces aquí está por 3 entre 4 porque estoy trabajando con cuartiles. Entonces 40 por 3, 120. 120 entre 4 me da 30. Y observando la nota aquí, si el resultado es un número entero, le agregamos 0.5. Entonces 30 más 0.5, 30.5. Este 30.5 no es el cuartil 3. Recordemos que es la posición donde se encuentra el cuartil 3. Quiere decir que voy a tener que trabajar con el dato 30 y con el dato 31. Y observo que el dato 30 está aquí en el que sería el 20, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El dato 30 más el dato 31. Y lo que voy a hacer es sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, 20 más 21 es 41, 41 entre 2, 20.5. Y entonces aquí ya obtendría el resultado que el tercer cuartil es 20.5. Quiere decir que vamos a suponer que aquí estuviera el 20.5. De aquí hacia atrás estaría el trabajado el 75% de los datos ya trabajados. ¿Por qué? Porque es el cuartil 3. Vamos ahora con el quinto decil. Y observamos aquí lo siguiente, ¿no? La operación decil, que es la D, 5 porque está pidiendo el quinto. Una vez más, N es 40. K vendría siendo 5 porque me está pidiendo el quinto decil. Pero voy a dividir ahora entre 10 porque son deciles. Entonces 40 por 5 son 200. 200 entre 10 son 20. Pues me dio un número entero. Voy a sumarle 0.5, entonces tengo 20.5. Quiere decir que voy a trabajar con el dato 20 y con el dato 21. El dato 20 es el de este 18 y el dato 21 es otro 18. Y en este caso pues lo sumo, 18 más 18, 36, entre 2, 18. Y ahora sí, el quinto decil sería 18. Y finalmente nos vamos con el percentil 48. Aquí está la P como subíndice 48. N pues es 40. La K sería 48 porque estoy buscando el percentil 48 y dividir ahora entre 100 porque estoy trabajando con percentiles. 40 por 48 son 1920. 1920 entre 100 me da 19.2. Ahora observo aquí, si el resultado no es un número entero y me dio 19.2, voy a aproximarlo al entero mayor, que en este caso sería 20. Entonces aquí lo que voy a hacer es identificar el dato 20 y lo ubico que está aquí. Entonces, pues ya no hay más que elegir. Por lo tanto, entonces el percentil 48 sería 18. Y de esta manera sería como obtenemos ya sea cuartiles, deciles o percentiles. Recordando la fórmula NK sobre 4 para cuartiles, NK sobre 10 para deciles, NK sobre 100 para percentiles. Y recordemos que esa es la fórmula de la posición. No es el valor del cuartil, del decil o del percentil que estemos buscando. Bien, entonces por mi parte sería todo. Que tengan entonces un excelente día. Adiós.